Bueno, gracias por estar ahí como siempre, conversando la noche a partir de ahora, siempre con un invitado que nos parece interesante para contar historias, trayectorias, hojas de vida. En este caso, un querido colega, periodista deportivo fundamentalmente, pero es un hombre multifacético. Vamos a pasarla bien hoy recordando muchas anécdotas de la gran radio 1 de marzo que ambos vimos crecer, así como también de esta mega cadena y en general del mundo del periodismo, la televisión, la radio. Él es Johnny Ceballos. Aquí está su breve semblanza y en un minuto comenzamos a conversar la noche con él. Johnny Ceballos, nacido en Concepción el 7 de marzo de 1966. Relator y periodista deportivo, se inició en la Corporación Deportiva Fénix con Pedrito García y en Deporte Total con Carlos Alberto Gómez y Julio del Puerto. Sus inicios como relator fue en el año 1982 en Concepción, relatando una final de un torneo nacional de básquetbol infantil. Tenía 15 años en Radio Concepción. También estuvo en Radio Encarnación en el año 1987 y luego vino a Asunción para integrarse al equipo de Corporación Deportiva Fénix con Pedrito García y de ahí ya integró el equipo de Deporte Total bajo la dirección de Carlos Alberto Gómez en Radio 1 de marzo. Relator principal en varios medios de comunicación, Radio 1 de marzo en el año 1995 con Carlos Quise, Radio Cáritas, Radio Cardinal con Julio del Puerto, ganador del Premio Paraná Mejor Programa Deportivo, año 2003, Radio Nacional del Paraguay, Radio Fe y Alegría y actualmente relator principal de Radio Nacional del Paraguay AM 920. También actualmente está como uno de los relatores e integrante del equipo de Deporte Total con Luis Enrique Pérez en la 780 AM. Estuvo en los canales 9, 13 como presentador de noticiero y relator en el Mundial de Francia 1998. Ganador del Premio Paraná año 2022, Mejor Programa Deportivo bajo su conducción y jefatura de Deporte Nacional Deportivo. Corredor del Traschaco Rally desde el año 2000 hasta este año 2023. En total tiene participado 22 ediciones seguidas. Ganador 3 veces, tricampeón del Traschaco Rally, los años 2002, 2003 y 2004. Estudió arquitectura hasta el tercer curso, Facultad de la UNA. Desde el año 1987 a 2023, hace 36 años que está trabajando como relator, periodista deportivo de radio y televisión. Querido Johnny, bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto, Mario. Buenas noches, conversando la noche. El periodista más completo del Paraguay, siempre te lo dije. Siempre me decís, y te voy a confesar la verdad, los muchachos han de creer que te pago. No. Y yo te quiero aclarar, ahora que estamos haciendo el programa, que lo decía espontáneamente. Te agradezco mucho, querido Johnny. No, y puedo justificar, si me das unos segunditos. ¿Cómo no? Periodista de televisión, lector de noticiero de primer nivel, periodista de FM, manejando todos los temas musicales, tanto del ayer como el de hoy, y en radio, en FM, en AM, y también extrañamos la parte de la lectura. Sí. Te seguía mucho en un dominical. Ahora estoy haciéndolo, pero en Facebook. En el Facebook. Ahí puedes leerme perfecto. Claro. tranquilamente. Hago un baúl de los recuerdos. Sí, claro. Donde me acuerdo de Por todo. eso justifico, el periodista más completo. Gracias. Pero, Mario. Johnny, a ver, estábamos hablando fuera de cámara. Sí. Prácticamente llegamos en épocas parecidas. Yo más con tu hermano, que tiene más mi edad, que es también un profesional, hoy dedicado a otros ámbitos, y vos llegás un poco después, pero ya en la vieja 1 de marzo histórica de Carlos Gómez, de Julio del Puerto, de Arturo Rubín, llega después Luis Enrique, Carlos Báez, en los 80, ¿no? Claro, no. Sí, 80. Fines de los 80. Sí, claro, 87. Sí. Pasa que yo en el 84 vengo de Concepción a estudiar arquitectura. Sí. Primero, segundo año, bien. Tercero ya me perdí. Nuestra antigua facultad sobre la Avenida España. España y Perú. España y Perú. Sí. El techo de cine. Caían los mangos brin ahí en Mira, pleno yo examen. también estuve por ahí. Bueno, perfecto. Y tuve la suerte de, en mis inicios en Concepción, con tan solo 15 años, en el 82, Sí. hubo una final de un campeonato infantil
Y bueno, yo en esa época era el famoso que no sabía hacia dónde disparar, ¿verdad? Porque claro. está en la edad del pavo. Jugaba fútbol Sí. de salón, estudiaba más o menos y también me gustaba transmitir partidos, ¿verdad? Y Claro. bueno, esos comienzos, ese audio, me acostumbré porque famoso en el interior, en la esquina de mi casa, sacábamos la radio con un prolongador a electricidad Sí. y escuchábamos Radio 1 de Marzo, antes Radio Nacional, pero Sí. 1 de marzo después de que se formó la dupla fantástica Claro. del maestro Carlos Alberto Gómez con Julio del Puerto, Mundial 78. Sí. Y escuchábamos Radio 1 de Marzo. Después Japón 79 también. Claro, todo, pero te cuento nomás, ¿verdad? Era jovencito y bueno, por ahí yo escuchaba y, en fin, le imitaba a Carlos Gómez, en fin, ¿verdad? Y le decía, papá, alguna vez yo ya transmití en la radio. ¿Qué vos vas a transmitir? No, deja de jorobar. Bueno, así empezó esos tiempos, ¿verdad? Después, en el 82, final del básquetbol en el Club General Garay, estadio lleno, unas 5.000 personas. El básquet es muy fuerte en Concepción. Concepción Encarnación, Sí. campeonato infantil. Epa, sí. El relator, el doctor, hoy en día abogado Milciades Miranda, no pudo transmitir. Ya no me acuerdo por qué. Yo era cronista, mi hermano estudiaba ya arquitectura. Él también comenzó haciendo periodismo allá en Concepción, después hizo mucho tiempo acá, Sí. en varios medios, Noticias, ABC, también acá o sea, que en Radio 1 de Marzo, ¿verdad? En la antigua 1 de Marzo. Y entonces, el relator no pudo y te tenía que transmitir la final. Y me dice mi hermano, ¿te animás? Y no sé, y te animás, y no sé, y ya era prácticamente el comienzo del partido. Y Claro. transmití. Mi único partido de básquetbol. Salió campeón Concepción y pues terminó el tema. Terminé mi colegio, vine acá, estudié arquitectura, ¿verdad? Ingresé, primer, segundo año bien, tercero ya me perdí. Y bueno, acá en 1 de marzo estaba a la mañana marcando pautas al finado Víctor Benítez, ¿Tú cómo Poblano? que fue formado por mi papá. Claro. Éramos Ya. vecinos en Concepción, o sea que ¿Tu papá qué era? mi papá es un genio, ¿En serio? es un genio. Un O hombre- fue un genio. Fue un un hombre- profesor, formador de jóvenes, tenía un programa editorial Gabriel a mí, donde casi todos comenzamos Ah. a hablar en radio, ZP8, en la antigua ZP8 Radio Concepción. Lastimosamente hoy en día ya no está al aire, ¿verdad? ¿Se fue ya tu papá? Sí, lastimosamente. Se nota que te emociona recordarlo. Sí, porque fue una persona, bueno, de hecho llevo el mismo nombre, apellido, Juan José. Mi nombre es Juan José Ceballos Sosa, él es Juan José Ceballos Chávez. Ah, y vos sos Johnny para Yo soy diferenciarte. Johnny, bueno, no sé, tenía un padrino que estuvo mucho tiempo en los Estados Unidos, ya también fallecido, Ajá. pero que siempre me apodó como Johnny. Y papá es una persona excepcional, aparte Víctor- de ser profesor, Claro. formó a varios jóvenes, fue director de varios colegios. Y Víctor fue uno de sus alumnos. Sí, uno de sus criados, Ajá. porque la mamá, recuerdo que una vez viene y dice, según cuenta la historia, yo era, Sí. ¿verdad? Interesante. Siempre eso. contó papá eso, Ajá. que su mamá una vez le entregó a papá Víctor Benítez, a 2 cuadras de nuestra casa en Concepción. Sí. Y bueno, profesoras allá en Decoa, comita, yo no puedo con este. Entonces, prácticamente mi mamá era su mamá y mi papá era el papá de Víctor. Y en el programa editorial Guaviramí, él comenzó a hablar. A la mañana, en un programa cultural de 1 hora, domingo de mañana, creo que iba de 7 a 8 de la mañana. Sí. Y hay muchísimos que salimos Claro. de Concepción empezamos. Y Víctor Benítez, bueno, esos fue sus inicios. Y Y, lo después él cubrió la tragedia de Miriam Adela, Ah, ya estando en Radio Concepción. Cierto, sí. Y ahí le conoció a lo que fue, creo que fue la primera señora, en Ñandutí, Sí. y él, la señora le trajo a Víctor Vos Benítez. sabés que Cristian Torres se acordó de Sí, eso la pasada. claro. Que fue hasta Concepción Sí. y Víctor era el que... Pasaba los informes, los allá informes, de la- exacto, de ahí creo que saca. fue en el 78, si mal no Exactamente. recuerdo. Bueno. Sí, sí. Y bueno, y para ser más rápido, ¿verdad? Porque Sí. esto es, el tiempo vale oro. Sí. Víctor estaba acá en Marcando Pautas, ¿verdad? Entonces, como no aparece el relator para la final AFEMOT Concepción, Deportivo Concepción, Ajá. entonces los equipamientos, a través de un amigo, el doctor Vargas, que era amigo también de Víctor, y mi hermano consiguieron el equipamiento. ¿Quién lleva el equipamiento? El famoso marrón. Ajá. Sí, ¿Te acordás? Críspulo. Vera Críspulo, León. Vera León, el Sí. finado. Qué bárbaro. Entonces los equipamientos, antes de 4 hilos, del Consejo Nacional de Deportes se arma y yo relato para Radio Concepción. Y ahí tuve la suerte de conocerlo a Pedrito García, Corporación Deportiva Fénix, todo ese equipo. ¿Cómo se iba tejiendo? Incluso estaba Carlos Alberto Gómez.
Todavía, En claro. esa final, sí. En esa, claro. Claro. Porque esas finales congregaban multitudes. Sí, estadio lleno. Concepción Estadio lleno. Afemot. Afemot Sí. es un equipo de la comunicación, del Antelco. Claro, la gente de Antelco. Sí, equipazo, Sí. de primer nivel. Y bueno, y en fin, después los contactos, ¿verdad? Pedrito me invita, andate en la radio, yo nunca vine, ¿verdad? Después ya creo que el propio Carlos Gómez le habló a Víctor Benítez y le decía a mi hermano Miguel, y bueno, y traerle, y así. Y nunca vine. Hasta que una vez me trajo mi hermano, ¿verdad? Y ahí Pedrito me da la oportunidad, recuerdo, era un partido en cancha Rowing, hicimos un trigo de relatos, Pedrito García, Gaspar Aníbal Lovera y yo. Qué increíble. Porque eran partidos así realmente a estadio lleno A estadio en lleno, esa época. Y así comencé. Básquetbol de primera división. Básquetbol de primera división. Ese Bueno, fue tu comienzo. ese fue mi comienzo. Y bueno, y después lo que son las cosas, ¿no? Yo, las veces que escuchaba Radio 1 de Marzo en Concepción, enamorado del Rally del Chaco, de las coberturas del Traschaco Claro. Rally. Víctor Caballero Cuesta, Sindulfa Beirostar, Getúlio Arruda Binaver, Carlos Alberto Gómez, Juan Ángel Gómez, el Aeromóvil. Cocha a la Me volvía vista. loco, Coche a la vista, en fin. Y en un abrir y cerrar de ojos, yo estoy en Radio 1 de Marzo, increíble. Claro. Increíble. Y pareciera ser que, no sé, algo se metió en mí y me transformaba hasta que me tocó la oportunidad, claro. Incluso hasta ahora tengo una muy buena letra. Ujú. Y eso le impresionó al finado Carlos Gómez y me decía, copiamos los equipos. Y famoso esas fechas que ponía por la cabina. Hoy, Sí. tal día, la fecha del tanto, del año. Él decía eso en su relato. Cada gol. Hoy, domingo, Cierto. 25. Sí, sí. O hoy, por ejemplo, hoy lunes 30 de octubre del Claro. 87. Que quedaba registrado Sí, para la y grabación. Yo hacía eso en colores. En ¿verdad? colores, para que lea él. Sí, y le copiaba a los equipos. No estoy mintiendo, ¿verdad? Es No, totalmente cierto. Es que además. Y después, en el en la 80 época, bueno, había computadora No, todavía. no, en el 87 le digo, Carlos, yo me quiero ir al Rally del Chaco. ¿Y cómo? ¿Y vos conoces el Chaco? Y sí, conozco vagamente, mi abuelo, finado Timoteo, que peleó en la Nagua, me hablaba, yo quiero irme, yo quiero cubrir el Rally del Chaco. ¿Y dónde querés? Y en el lugar más lejano. En el lugar más lejano quiero irme, Carlos. ¿Y dónde? Y güey, no sé. Y vamos a ver, ¿qué pasa? Ese año muere Carlos Alberto Gómez. Justo. 87. 87. Agosto, Sí. antes del Rally del Chaco. Me acuerdo. Y bueno, y lastimosamente después, bueno, o sea que en el sentido que Carlos falleció, ¿verdad? Esto, ya se Fue un- sabe lo que pasó después. fue un shock golpe. tremendo. Yo venía con Pedrito García, porque yo me iba en la casa de Pedrito, ahí sobre Oliva, y de ahí veníamos a la radio, acá, al programa. Y bueno, recuerdo que estuvimos acá en el programa, pues yo me voy a mi casa, me invitó un primo mío en la artillería de Paraguarías a un torneo de fútbol de salón, viajé yo a jugar y esa noche viene la información que Carlos Alberto Gómez falleció. Increíble, Increíble, ¿no? increíble. Y bueno, incluso tuve el honor, digo, de ser el primer móvil con Pedrito García y otros colegas que estábamos detrás del féretro de Carlos Alberto Gómez. Quiero hacer una pausa, vos sabés Sí. cómo es esto, cuando Sí. en la cuca te dicen tenés que Claro. cortar. Pero qué fabulosa historia, querido Johnny. Muchas de las cosas no sabía, por Sí. eso da gusto esta conversación, nos debíamos como amigos también y colegas. Después está toda la etapa Canal 13. Sí. Después te vas al rally, pero como corredor, que me vas a contar también cómo comienza ese romance. Pero antes como periodista. Claro, Sí, pero imagínate. cubriendo Aeromóvil y después ya de corredora, desde el 2000. Increíble. A la vuelta de la pausa Correcto. desarrollamos esa faceta de Johnny Ceballos, un hombre multifacético que ha vivido muchísimo y hoy nos va a contar muchos de esos recuerdos. A la vuelta seguimos con él. Johnny Ceballos con nosotros, conocido periodista deportivo, pero también animador de los rallies del Chaco, siempre está presente, tiene unos cuantos galardones ahí, fanático de los fierros y un hombre multifacético. ¿Casado con hijos, Johnny? Sí, casado no, pero sí acompañado con la señora Chiquita hace años. Pero ahora pues ya de Canal matrimonio 13. hecho. Sí, Ya bueno. estamos todos ya liquidados. Bueno, y estamos casados. ¿Hijos tenés? Hijos, sí, 3. 3 hijos. Uno está en el exterior, en Buenos Aires. Ah, en el exterior. O sea que Una. la primera hija. Sí. Se fue con su mamá.
está con la mamá, ya juntada, casada, Ya. con hijos. ¿Tenés nieto ya? Y 2, sí. Ya. Sol, Enzo. Sí. Bueno, y después Nelson, mi hijo, que el único varón, Sí. una persona dice que es mi doble. Bueno, un altote, ¿verdad? Sí. Una persona Mitaruzú. excelente, Mitaruzú. Mm. No, ya no tan Mitaruzú, porque ya es casado. Se casó jovencito. Se casó jovencito, 31 años todos. Y después Ale, ¿verdad? Alexandra, que ahora volvió a la casa. Ujú. También ya es mayor, ya casada, Ya. en fin. Y con la señora chiquita, que la conociste en Canal 13. Sí, Era en la parte de administración, tuvo mucho tiempo. cierto. Y bueno, y por ahí también ya yo la conocí, ¿verdad? Y Claro. me hizo mi ficha definitiva. Y bueno, está bien, pero Pero feliz. hemos feliz. vivido la vida intensamente, Sí. Johnny, y en medio también de nuestras actividades que son vertiginosas. Vos no tuviste nunca un sábado domingo. Nunca. Nunca. O sea, de que te conozco, estás en un partido, en otro, que esto, que rally, que la cobertura, que correr. No te quedaste quieto nunca. No, nunca. Ahora, sigo pensando en tu evolución porque se te va Carlos en un momento crucial. Sí. ¿Qué hiciste ahí? Sí, porque yo pensé que me iba Que terminaba ahí. me terminaba y que volvía a la facultad, Ah. a full. Porque no dejé la facultad, pero ya están baleando. Ah. Porque cada vez, imagínate, 1 de marzo, porque yo siempre dije, hay un antes y un después en la radiofonía paraguaya desde que nació Radio 1 de Marzo. Totalmente. Que marcó un hito en Sí. la radiofonía paraguaya, en todo sentido. Es cierto. En todo sentido, y vos sabés más que nadie que Sí. yo, ¿verdad? Es como... Es como se profesionalizó, y hablando de Carlos Alberto Gómez, yo creo que con su programa y con él se profesionalizó esto, porque antes no había Claro. Sí, un sí. contrato así de alguien, porque Radio 1 de Marzo lo que hizo fue traerlo a los mejores. Cierto. En todas las disciplinas. En todos los Cierto. sectores de la radiofonía, Sí, en, sí, todo sí. en todos los hechos que En hacen una radio. periodismo, en periodismo deportivo, en música, en todo. En infraestructura, en comunicación, aparecían los Volky, los escarabajitos con el Motorola, en fin, toda una novedad era. Totalmente. Toda una novedad. Sí. Bueno, ¿y en qué estábamos? No, y que se va Carlos. Sí, sí. Y ¿Cómo ahí- sigue la historia ahí? Y yo dije, bueno, acá termina todo, pero no. Después vino Arturo, estaba Juan Carlos Romero, Gaspar Sí. Aníbal Noguera, los relatores de fútbol, ¿verdad? Julio de Puerto seguía. Julio del Puerto, sí, claro. Claro. Pero, en fin, vino Arturo, enseguida debutó rápidamente. Me fui yo al Rally del Chaco, debuté en Misión Santa Rosa. Mm. Y, en fin, después, lastimosamente, no pudo continuar Juan Carlos Romero. Entonces queda Gaspar Aníbal inmediatamente como el siguiente relator. De hecho, siempre era Gaspar, Juan Carlos Alberto Gómez. Y ahí salto yo, ¿verdad? Con la posibilidad de ser el otro relator. Y no desaproveché. Claro. Porque ahí ya, después le bajamos a full. Incluso me tocó oportunidad de transmitir Copa Libertadores ya en el 88, en febrero, partido de primera. Antes, pues, se limitaban más las coberturas de primera porque los partidos se jugaban los domingos en un solo horario. Entonces se hacía el campeonato de ascenso, Cierto. la categoría reserva. Entonces, Sí, se jugaban los 5 alternábamos partidos con a las 3 de la Gaspar, tarde. Sí. Aníbal Noguera, los partidos de ascenso y a veces la reserva. Cierto. La reserva. Y así fue, ¿verdad? Pasando el tiempo, ya cada vez más, dejé de lado mi facultad, ¿verdad? Y entonces, y bueno, a partir de ahí no paré acá en Radio 1 de Marzo. Pero después vinieron otras agrupaciones. Se va Arturo y viene Luis Enrique. Sí, pero antes te cuento Sí. una cosa ahí rápido. Antes pasó un golpe acá, el golpe militar que también acá se inició. Sí, ¿de acá acuerdo? transmitimos en directo. Incluso yo me fui tenía un colega, Gabriel González, un cronista. Lo conozco. Sí, vivía hacia Campo Grande y éramos muy amigos y le visité esa tarde y ahí me comentaban que había ciertos rumores de movimiento de la caballería. Y yo le comento eso a Antonio Faría en la tarde, Sí. ¿verdad? Y Antonio Faría le comenta a Yatuli, ¿qué golpe? Y el golpe se originó en la sala de deportes con el teléfono verde. Que ¿verdad? Antonio Faría fue el que hizo la Grabó, conexión claro, con el general Rodríguez. La conexión con el general Rodríguez. Sí. Bueno, después viene el golpe del equipo deportivo. También. ¿Por qué? Porque Julio del Puerto y todo el equipo prácticamente van a Radio Nacional. ¿Viste que queda
ese audio del estilo de Carlos Alberto Gómez que la tiene nuestro actual director deportivo, que Cierto. es Luis Enrique Pérez. Sí. Entonces se une Luis Enrique Pérez con Julio del Puerto, y van todos a Radio Nacional. Nos quedamos con Arturo acá sin equipo. Y ahí empezamos a formar un nuevo equipo, ¿verdad? Ah, ya. Y Arturo, yo era el coordinador de Arturo, del 90. Entiendo. 89-90, el golpe. ¿Y bueno, quién vino de comentarista, sabes? y vino Vicini, Edgardo. y Antonio González, aquel es el número 10 de Olimpia. Sí, claro. Incluso me tocó a mí, después yo ya era el segundo relator definitivo de Arturo. Y después vinieron las carpetas acá, yo en este mismo lugar donde estamos en el programa, ¿verdad? Antes era el auditorio Carlos Alberto Gómez. Correcto. Entonces, me acuerdo, Rubén Darío da Rosa trajo su... En fin, todo, ¿verdad? Sí. Comenzamos a hacer un equipo, Domingo Germán, Rubén Amarilla, Darío Martínez Mendieta, muchísima gente que empezamos a juntar y a hacer un nuevo equipo prácticamente. Qué increíble. ¿no? Yo tuve la satisfacción de presentarlo a Arturo, a Carlos Báez, Carlitos Báez para ¿Nuestro Carlos Báez? Nuestro Carlos Báez, nuestro gallo. Pero nuestro él, director. claro. Pero para deporte no. Sí, para deporte, deporte. sí, porque yo a Carlos lo conocí en Encarnación. Antes yo estuve un corto tiempo por ZP5, Radio Encarnación, en el 87, transmitiendo fútbol y fútbol de salón con Alberto Vázquez. Y ahí yo lo conocí a Carlos. Él venía de Carmen del Paraná. Paraná. Claro. Y en Carmen fue un partido de eliminatoria. Entonces yo ya nos conocíamos con Carlos y le recomendé y me dice, Arturo, ¿y cómo es? O sea, ¿cómo es Arturo? ¿Y cómo es este? Y es bueno. No, pero y es bueno, probalo. Y así, sucesivamente, ¿verdad? Incluso Carlos, hace poco cuando volvió acá a la media cadena, ha contado esa historia. Pero bueno, vinieron muy buenos profesionales y empezamos a formar un nuevo equipo, ¿verdad? Y después venía el Mundial del 90. Híjole, el primer Mundial de Arturo Rubín. Claro. El famoso hilo 24 horas con Italia. Y ahí ya se sumó Carlos Quise como comentarista. Ya. Y esa fue la historia más o menos, ¿verdad? Hasta que llegamos al 95 y bueno, ahí hubo otro golpe también acá. Porque Arturo tuvo un cierto inconveniente. En ese entonces el director era Juan Ángel Naput, el propietario y director, Juan Ángel Guerrero. Y no sé, se chispoteó algunas cositas y también yo estaba involucrado de por medio. ¿Y dónde se vaya, Monumental? Y no. Todavía no. Él se quedó sin radio cuando eso porque hubo un problema y estábamos prácticamente ahí al inicio de la Copa América Uruguay 95 en Montevideo. Entonces se queda la radio a mi cargo. Salto yo como relator principal y encargado prácticamente de Deporte Total. Sí. Y ahí recuerdo que en la reunión con Juan Ángel, estaba Ángel Guerrero, estaba Miguelito Arrúa, en fin, se le llama a don Julio del Puerto. Y Julio viene, se dialoga con él, pero imposible que yo deje Radio Cardinal si hacía un año que esto le propusimos a don Titito López Moreira, estoy en Noticias del Diario, estoy en Canal 13, imposible. Y esto era radio, 1 de marzo. Claro. Entonces Carlos Quise vuelve, porque fue ya su segundo ciclo, y vuelve Carlos y nos fuimos junto con Jorge Alfonso y Rubén Amarilla en la Copa América del 95. Ahí yo me quedé como relator principal. Y bueno, hasta que después, en octubre, septiembre-octubre, viene Luis Enrique Pérez, ¿verdad? Viene Luis y yo no pude continuar y bueno, no tuve nunca ningún problema con Luis, al contrario, ni con nadie, pero fue una decisión apresurada mía. Me equivoqué el hecho de haber renunciado 1 de marzo, Deporte Total, porque famoso pecado de juventud. Yo pensé que ya era mi oportunidad, ya era mi momento. Yo hubiese aceptado porque me propusieron que yo siga con Luis Enrique Pérez. Claro. Imagínate, hoy en día la dupla, sigue siendo... estamos en 1 de marzo, Luis Enrique Pérez, y justamente Luis Las fue el que me vueltas a la trajo de vida, vuelta. ¿no? Las vueltas de la vida, Sí. ¿verdad? Después de 25 años, Luis Enrique Pérez me incorpora de vuelta a Radio 1 de marzo, en el año 2000, año de la pandemia. Bueno, te cuento rápido. ¿Qué pasó? Viene Luis y yo, como ya en el 92, fui el relator principal de Caritas con el doctor Cárdenas, Caritas en el Deporte. Él me propuso de vuelta a volver y no quería perder el hilo ya de ser, ya tomé esa sensación de ser relator principal de un equipo deportivo. Entonces, yo creo que por una parte decidí irme a retomar en Radio Caritas, ser relator principal de Radio Caritas, pero a la postre dejé Radio 1 de marzo. Yo renuncié. Y ese fue mi arrepentimiento hasta que volví después de 25 años aquí en Radio 1 de marzo. Y mira que me costó 25 años volver, Mario. Y de eso estoy arrepentido. Porque yo nunca hubiese salido
de Radio Primero de Marzo, porque yo aquí empecé, y por ello, desde que Luis Enrique me volvió a contactar y me volvió a meter en el equipo, dije, bueno, esta es la oportunidad que la voy a llevar hasta mi muerte. Gracias, Johnny. Vamos a hacer la pausa. Qué interesante escucharla, Johnny. Me siento muy identificado porque muchas cosas nos parecemos. Yo también vine varias veces de este lugar y tuve varios directores, como Alcides Riveros, el propio Juan Ángel Naput, Estelita Riveros y ahora la familia Harrison con Carmelo Ruggilo al frente, que estamos muy cómodos en realidad. Sí. Vamos a hacer la pausa. Johnny Ceballos, personaje, genio y figura. Ya volvemos con más aquí Conversando en la Noche. Johnny Ceballos, hoy me entero que es Juan José. Juan José, sí. Mira lo que me entero. Juan José Ceballos, Después Sosa. de 40 años de conocernos, me entero de su nombre verdadero. Johnny, siempre fue Johnny para los muchachos. A ver, tenemos que saltar así un poco, porque para que entre todo en el programa, además todavía no hablamos del rally. Ese amerita un programa aparte. Sí. Pero estuviste, por ejemplo, grandes momentos de tu carrera en Atenas, ¿de qué año? Los Juegos Olímpicos del 92. 92, sí. En España, Barcelona. En Barcelona. Aquella selección que campeona preolímpica. Cierto. Hay una anécdota espectacular también por 1 de marzo con Víctor Caballero Cocuesta y Alfonso León. Ocurre que Paraguay tenía que haber ganado un partido y perdió ante Colombia, tengo entendido. Sí. Y después jugaba Venezuela-Brasil. Gana Brasil y va a los Juegos Olímpicos. Y va con Colombia y Paraguay eliminado. ¿Qué pasó? Empató Venezuela con Brasil. Y ese partido recuerdo que tenía que transmitir Arturo Ruin. Sí. Pero como Paraguay jugó primero, y bueno, entonces dice Arturo, hagan ustedes. Además ya perdimos nosotros. Y ya, ¿cómo Venezuela le va a ganar a Venezuela? Ahora le hizo partido de vuelta. Otra vez, ahora en esta eliminatoria. Después de 30 años. Sí, después. Entonces transmitimos con Víctor. El gol de Venezuela. Hasta hace poco tenía ese relato. Me perdí. Sí. Increíble. Pero fue un relato desaforado así. Claro. Hasta que después, te cuento, Mario, que termina el partido Paraguay-Venezuela y se vuelve a jugar un triangular, que después Paraguay ganó. Pero gracias al empate de Brasil-Venezuela, revivió Paraguay. Y la selección estaba concentrada en Hotel Itanramada, de Marcarián, de los Carlos Gamarra, de Ruiz Díaz, de Cardoso, de toda esa camada, Celso Ayala, que después fueron al Mundial de Francia 98, ¿verdad? Bueno, lo que sí, termina el partido y me dice Víctor Caballero, hay un móvil ahí, el chofer de Juan Ángel Naput, que le están esperando ahí abajo de la calle, en la salida del estadio. Vos sabés que nosotros fuimos recibidos en el Hotel Itanramada como los ídolos. Ídolos ahí en el Hotel Itanramada. Hay el relato, ¿verdad? Y claro. Ahí Paraguay. Y Paraguay clasificó campeón preolímpico con Marcarián y a los Juegos Olímpicos. Qué increíble. Entonces, por ese relato, digo yo, Juan Ángel Naput ordena que yo me vaya a los Juegos Olímpicos. Y fui uno de los pocos enviados de Paraguay en los Juegos Olímpicos del 92 por Radio 1 de marzo. Éramos pocos colegas que fuimos. Creo que fue Pedrito García, yo, Sandoval Díez, que también estuvo por ahí, y creo que... Y paremos de contar. Singer, y por ahí nomás. Por ahí nomás. Lo que estuvimos, era muy difícil. Estar en los Juegos del 92. Qué linda anécdota. Pero bueno, no quiero dejar pasar lo del rally, porque cubriste los rallies, te fuiste a tu primer rally allí donde me dijiste Santa Rosa. Misión Santa Rosa. Es una misión jesuita. Y bueno, era el lugar más lejano en ese entonces. En ese momento. Ahora la zona de Infante Rivarola, ya por la línea internacional. Claro. Que pucha, allá por Pozo Hondo. ¿Y en qué momento pasás de relatar rallies en equipo de deporte de 1 de marzo? Y bueno, yo estaba acá y bueno, después de cubrir en puestos así con el famoso SSB, esa antena así paralela que se tira por los árboles. Después también viene la época de transmitir desde los estudios, hice acá relatando. Y después... Con gran participación de Norberto Fabiani. Norberto Fabiani, un capo. Otro genio. Otro genio, sí. Otro genio en el trabajo y la comunicación. Lo recuerdo mucho. Sí. Y entonces, el hecho que cuando yo era niño y escuchaba el aeromóvil de Juan Ángel Gómez, y estando acá, yo siempre inquieto, ¿verdad? Sí. Querer descubrir las cosas. Claro. Estoy en 1 de marzo y si yo agarro el micrófono de 1 de marzo, tengo que hacerlo mejor. Porque es así. Porque yo lo sentí así. Sí, así y la oportunidad tienes que aprovechar. ¿Sabes qué yo dije, Johnny? Cuando vine a 1 de marzo FM, sí. dije, me estoy yendo al Real Madrid.
Y claro, Voy a jugar al Real Madrid. ni una palabra Eso más, Mario. sentíamos. Y bueno, yo escuchaba el aeromóvil y bueno, ¿y cómo el aeromóvil? Un avión volando y transmitiendo. ¿Y cómo? Y se me presentó la oportunidad. Se me presentó la oportunidad de hacer el aeromóvil. ¿Te fuiste al avión? Sí, Eligio Fariña fue el último aeromóvil. Y después Eligio, por algún motivo, ya no pudo hacerlo. Y me tocó la oportunidad. Y pedí yo, denme, en un monomotor, con el contacto del SSB. Y así empecé con el aeromóvil. Que se escuchaba toda la hélice. El ruido infernal volando ahí con Lulo Garay, recuerdo. Capitán Cáceres, el capitán Dioberti. Y Sí. te cuento, ya no en 1 de marzo, pero en otra radio, con Beto Rodríguez, haciendo aeromóvil con el capitán Dioberti, tuvimos un aterrizaje de emergencia en Campo Carion, Ay, ay, con ay. una lloviznita y bueno, Bueno, nos pero caímos ¿en qué momento te subís a un auto a un auto. para correr el rally? Y bueno, y eso sí que ya estábamos en Canal 13. Sí, Época del 98, Francia Sí. 98, el mundial que transmitimos por Canal 13 y Radio Cardinal. Y había un taller que hoy es de mi, ya no, creo que ya no prepara autos de competición, Hugo Sanabria, Ajá, que sí. ahora es mi compadre. Mira vos. Sobre Médicos del Chaco y pasando 2 cuadras más o menos Fernando de la Mora. Entonces yo era mi camino al canal y yo veía los autos de carrera saliendo de un taller. Y en una de esas yo me acerco, ¿verdad? Y veo el auto ahí, imagínate, el auto de Pancho Gorostiaga, el finado, tricampeón del Chaco. Sí. Veo el auto de Diego Domínguez, veo el auto de José Carlos Grillón, ganador del Chaco. Entonces yo me acerco al taller y miro yo, ¿verdad? Venía al canal, miro. Después me dice el muchacho joven, así más o menos también de mi edad, me decía, el tipo me veía por televisión, vos sos Johnny, me dice, entra pues, me dice. Y entro en el taller yo. Me presenta, yo soy Hugo Sanabria, ¿qué tal? ¿Puedo mirar los autos? Y sí, mira, todos los días, Mario, te juro, todos los días me iba por el taller. Hasta que nos hicimos amigos, ahora es mi compadre Hugo Sanabria. Qué increíble. ¿Y qué pasó? Sí, En el 2000, las cosas, mira, yo soy un bendecido en las oportunidades Sí. y en aprovechar las situaciones que se me han dado. ¿Qué pasa en el 2000, Mario? Marcos Maldonado es un luqueño, piloto, ¿verdad? Corría con Julio César Romerito. ¿cierto? Sí. Sí, me acuerdo. Llegaron el año anterior, después Romerito jugaba y no jugaba, el fútbol estaba y después iban a volver a correr el Chaco. Le sale una transferencia a Romerito, creo que fue al Perú, y Hugo Sanera le preparaba un gol cuadrado, toda la clásico. música, como se dice, a Marco Sí. Maldonado, y faltando, no sé, días, creo que 22 días, 20, 15 días, Romerito no puede correr el Chaco. Entonces, Marcos Maldonado le dice a Hugo Sanabria, Hugo, ¿te vas a ir conmigo? Y le dice, Hugo, no, yo tengo 2 autos más, tengo que asistir. Y me dice, pero tengo un amigo, un periodista que hizo aeromóvil, todas esas cosas, y conoce el Chaco. ¿Y quién es? Y Johnny Ceballos. Johnny Ceballos, ¿en serio? Y ahí me dio la oportunidad y debuté como copiloto de Marcos Maldonado en el 2000. Me acuerdo, salió en todos los diarios del aeromóvil a la butaca derecha de Marcos Maldonado. En fin, ya tenía fama, en fin. Claro. Lastimosamente no pudimos llegar ese año, abandonamos. Pero debutaste en el Debuté en el 2000, de ahí no paré. 2000, bueno, tuvimos un problema y ¿sabes quién nos estiró? Sí. Un campeón de América, Eric Chamas. Ese Mirá vos. año ganó la categoría en la A5 y fue uno de los pocos que se quedaron y nos dieron una mano. Eric Nos Chamas. ayudó. Eric Chamas, campeón de América con Olimpia. Que Eric dicen Chamas. que es ganadero también. Sí, ganadero. Mm. Saludos para Eric, seguro que está viendo el programa en su campo, está en Itacurubí. Un Bueno, gran. y en el 2001 nos estira y nos hacen, no hablamos, ¿verdad? De hecho que nos conocíamos, ¿verdad? Claro. Y al año siguiente me dice, vamos a correr el Chaco juntos. Imagínate, con un ganador. Ganó el Chaco en el 2000. Debuto en el 2001 con Eric Chamas de copiloto otra vez. Llovió 700 milímetros con la exageración. Llegaron 6 autos. Abandonamos nosotros en el tercer premio en la primera etapa. Llegué en casa después de 5 días totalmente embarrado. Hasta acá, nunca más rally. Claro, basta. El auto se guardó, Mario, así. Después Eric va como asistente técnico en el Perú con Julio Carlos Gómez, el universitario. En el 2002, faltando un mes, recibo una llamada así que, ¿quién es? Eric Chama. ¿Qué hace copy? Me dice. Y nada, le dije, ¿no vas a correr por el Chaco? Me dice, no, que el rally del Chaco, 2 años y los 2 abandoné. Pero sí, nuestro auto está ahí, vamos a desempolvar. Yo me voy ahí en Paraguay tal día. Vamos a ir a correr. Ve unos auspicios famosos. El claro. auspicio. Y empezamos así, a puro naso pulmón corrimos, Mario. Qué bárbaro. ¿Qué pasó? Mm. Ganamos el rally del Chaco en la categoría.
Qué bárbaro. Y, En esa me tercera. acuerdo Luis Enrique Pérez estaba en Canal 13 Tiro Directo. Pancho Gorostiaga fue su primer Chaco que ganó. Me acuerdo Pedro Aldave también corrió Pedro Aldave, y sí. llegó. Y nosotros éramos los ídolos ahí con Eric Chama, la filmación. Viste, todo el canal, me acuerdo, Segundo Leguizamón, todo Claro. un mundo de gente también se fueron para auxiliarme ahí, pero más bien para la filmación. Sí. Y yo tenía más filmación que el propio Pancho Gorostiaga. Y bueno, de partida ahí ya no paré. Increíblemente, increíble. 2002, 2003, ganamos de vuelta el Chaco, 2004. Sí. Soy Después ya, tricampeón. después ya pasaste al volante, Eso fue en el 2008. en 2008. 2000, hasta el 2007 fui copiloto de Eligio Cárdenas, salimos segundo, con Popeye Maldonado tercero, pero con Eric tricampeón del Rally del Chaco de copiloto. Y en el 2008 tenía que ser copiloto otra vez de Gustavo Maldonado, después él, no sé por qué, me cambió, me quedé sin auto yo, en fin, yo tenía un auspicio importante, ¿verdad? Un amigo, ¿puedo nombrarle? Sí, por favor. Luis Ávila. Ah, mira vos. Luis Ávila también otro responsable del que yo me Nuestro hice amigo corredor. de la industria Luis farmacéutica. Ávila, sí, claro. Gran Apoyo amigo. importante de él y la empresa en aquel entonces. Qué fabuloso. Entonces compramos un Gol y con mi hermano Samuel nos animamos y nos ¿Con el fuimos. mayor? No, menor. Ah, el menor. El último de los Ceballos. Ay, con él le Somos seis, metiste. éramos seis, uno ya Y ahí falleció. manejaste vos. Ahí yo salto el volante. Pero la idea inicial era, ¿sabes qué? Correr con Luis Ávila. Ah. Ávila en el volante, yo de copiloto. Pero después Ávila, probamos el auto y dice, no, esto no es para mí. Nosotros lo vamos Johnny. Sí. Entonces, como Samuel siempre fue siempre fue mi auxilio, siempre se iba al Chaco detrás de mí, era apasionado del Chaco, Claro. conocedor del Chaco, un gran copiloto, una muy buena persona. Está haciendo periodismo conmigo en Radio Nacional, de cronista. Y entonces, Y ahí ya no paraste nos nunca más. juntamos, 2008, ¿qué pasa? Debutante absoluto, un periodista, manejando un auto de carrera, tercero en la categoría, entre los primeros 17 autos. Llegamos. Tengo que hacer la pausa. Y de ahí ya no paramos. No paraste hasta la última, ¿no? Hasta este año que llegamos de vuelta, fuimos uno de los 25 autos que llegamos. Estuvo durísimo otra vez. De 22 chacos, Mario, Sí, llegué 12, abandoné 10. está bien. Así Y es. tengo unos cuantos podios, gracias a Dios, y 3 títulos en la categoría más chica. ¿Y te gusta? Y quiero completar, dije una vez, voy a completar 20. Vino la pandemia, bueno, ya me dejo. Volví después de la pandemia y ya son 2 años más. Y ahora dije, quiero completar 25 ediciones seguidas. Soy el único competidor desde el 2000 con Alejandro Galanti. Repito, soy el único competidor desde el año 2000 con Alejandro Galanti, el máximo ganador de los rallies del Chaco, que tenemos 22 ediciones corridas sin pausa. Impresionante. Otra faceta de Johnny. Acá hablábamos de periodismo, de carrera profesional, pero también está toda esa historia que merece hasta un programa aparte. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos con más de Johnny Ceballos, invitado especial hoy, Conversando la Noche. Johnny Ceballos, un personaje, la verdad que yo la estoy pasando muy bien, esperemos que ustedes también. Vamos a ilustrar esta nota con muchas fotos, pero fuimos privilegiados, Johnny. Yo siempre pienso esto en el sentido de que trabajamos con grandes referentes siempre. Sí. Acá, vamos a hacer una lista rápida. Yo, Beto Duarte, que ahora volvió, cuando yo lo vi a Beto era como verla a mi ídolo toda la vida. Tenía gente experimentada como Miguel Arrúa, que venía de las orquestas, Harmonies, personajes, Getulio, una escuela. Son genios. Cristian Nielsen, Cristian Cristian Nielsen, Torres, los sí. Cristians. Sí. Entre las mujeres también Juanita Carracela, Evany Gallegos. Acá pasó toda la historia de la radio y estuvimos acá, Johnny. Sí. O sea, tenemos que ser agradecidos también, ¿no? En tu caso, con el periodismo deportivo también, ¿no? Bueno, yo soy un iluminado y siempre dije que hay una vieja frase que me decía Alberto Vázquez en Radio Encarnación: Johnny, prepárate, lee, cultivate, porque cuando te llega la oportunidad tenés que estar preparado y tenés que aprovechar. Y yo creo que, no digo que la aproveché todas, algunas veces también la Sí. habré dejado escapar, ¿no? Sí. Pero eso sí, yo seguro que a muchísima gente me estoy olvidando, ¿verdad? De agradecer, pero yo quiero hacer una mención muy especial, porque las veces que incluso pasaba acá por la radio,
y le llevaba a mi hija al trabajo, pasábamos por acá. Incluso mi hijo me decía, papá, ¿por qué no estás más en 1 de marzo? Claro. Fuiste a Cáritas, fuiste a Nacional, fuiste a Cardinal, fuiste a Fe y Alegría, volví a Radio Nacional y yo le decía, no se apuren, voy a volver, en el momento menos esperado. Y yo quiero agradecer especialmente a Luis Enrique Pérez, que para mí es el mejor relator que tenemos en este país y la tiene Radio 1 de Marzo y el grupo Harrison, que hoy en día son los propietarios, Sí. los Norman, de la media cadena. Yo quiero agradecer a Luis Enrique, fue el que me contactó y me volvió a traer. Y se cumplió el sueño. Después de 25 años volví a mi casa, y por eso que cuando yo relato en Radio 1 de Marzo, no digo que soy otra persona, pero sí me transformo. Totalmente. Porque tenés que estar en 1 de marzo para sentir lo que es transmitir un partido o estar en un programa cuando uno está en Radio 1 de marzo. Totalmente. Y un detalle, Mario. Te escucho yo, ¿eh? Yo soy lo que Y un te detalle, escucho. Mario. Sí. En mis 36 años de trabajo que tengo como relator, como quieran, periodista deportivo, ahora ya incluso comentarista. Ganador de Paraná también, ¿eh? Sí, a eso quería referirme. Sí. Mi primer Paraná lo gané con don Julio del Puerto, que también conformé la pareja principal de Radio Cardinal en el 2003, porque justo cuando Luis estaba ahí con don Julio, Luis sale, se mete en la política Sí. y me quedo yo a Correcto. reemplazarle a Luis Enrique Pérez con Julio del Puerto, con don Julio del Puerto, lógicamente don Julio la cabeza, pero yo era su relator principal en Cardinal y ganamos el primer Paraná. Yo gané el primer Paraná con don Julio. ¿Qué pasó? En 35 años de mi trabajo como relator, el año pasado en Radio Nacional, en Nacional Deportivo, tuve el privilegio también de ganar el Paraná. Gracias a Juan Carlos Amoroso. Y bueno, ese Paraná sí está en casa, está guardado ahí y realmente es un corolario, digo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, porque te comenté fuera de micrófono, yo sigo peleando y te refiero a eso. Porque en Radio Nacional nosotros somos compradores del espacio con Aníbal González y no es fácil. Mira, Claro. tener tantos años en esto y seguir remando con alfiler en plena alta mar. Me encantó la definición. Bueno, Johnny, es así. Esta es la historia de nuestra vida, pero es lo que nos gusta, lo que Sí, nos señor. apasiona, es a lo que entregamos toda nuestra vida y con satisfacción, querido Johnny Ceballos. Bueno, qué gusto esta charla, se nos acabó el tiempo, es maldita la hora en la televisión, vos sabés, pero creo que la aprovechamos bastante bien. Tu mensaje final, Johnny, tu reflexión final, ¿qué te deja esta historia que me contaste hoy para la gente? Que en la vida hay que prepararse, hay que tener un norte, un objetivo, hay que pisar tierra y que nunca hay que olvidar de dónde uno vino. Y yo creo que nuestro trabajo no tiene memoria, sí tiene futuro y tiene revancha. Johnny Ceballos, tal como usted lo escucha en las grandes transmisiones deportivas, en los programas especializados, pero también en la vida diaria. Un amigo entrañable. Quería hacer esta nota y la disfruté. Espero que ustedes también. Buenas noches, hasta la próxima.